en la tierra como en el cielo, un espacio para conocer los principios del reino de Dios y que estos sean expresados por su iglesia en la tierra. Bienvenidos. Gracia y paz en Cristo, mis hermanos, a todos. Qué bueno tenerles en este espacio de nuevo. Quisiera que siguiéramos hablando sobre la planificación, planificando con sabiduría, y retomar lo que dejamos algunos videos atrás hablando de planificar el crecimiento. Vimos sobre el crecimiento en el cuerpo de Cristo y que un segundo aspecto en el que la Biblia nos invita a crecer es en el conocimiento de Cristo. Y quiero que hoy nos tomemos unos minutos para hablar de este crecimiento, el crecimiento en el conocimiento de Cristo. Quiero llevarlos a las Escrituras, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Y dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, crecer en el conocimiento de Cristo. Hoy quiero que veamos algunos beneficios de crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pedro es tan enfático en cuanto a esto? Y también el apóstol Pablo. Veamos ahí en 2 de Pedro 1, versículo 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bien, una de las razones, uno de los beneficios por el que debemos de crecer en el conocimiento de Cristo es porque allí la paz se nos es multiplicada en el conocimiento. La paz y la gracia se nos es multiplicada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que funciona esto? Veamos. Conocimiento viene de una palabra griega que es ginosko. El ginosko tiene que ver con el conocimiento intelectual, con el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos, ¿sí? Es como cuando vamos a la escuela y estudiamos. Ese es un conocimiento ginosko, y a este conocimiento hace referencia el apóstol Pablo, a crecer en el conocimiento de Cristo, pero por una razón especial, porque mediante ese conocimiento la gracia y la paz se nos es multiplicada. ¿Cómo funciona? Es exactamente igual como en un colegio, como en una universidad. Cuando estudias un tema, adquieres conocimiento ginosko de un tema, luego al finalizar el bimestre, el trimestre o el semestre, te pasan un examen, una evaluación, donde si tú conoces, contestas rápido y presentas tu evaluación, pero si no conoces es donde estás tronándote los dedos, tratando de copiar, viendo qué se puede hacer para salvar el semestre de la universidad. Lo mismo pasa acá. Cuando nuestra fe es probada mediante las dificultades y adversidades en esta tierra, lo que va a traer una aprobación a ese espacio de tribulación y de prueba es nuestro conocimiento de Cristo. Porque, mis hermanos, en medio de las angustias y las tribulaciones a veces sentimos que Dios no está con nosotros, a veces sentimos que Dios se fue, que Dios nos dejó solos, y como seres humanos ese sentimiento pues está bien, es muy natural y muy humano, pero es entonces donde el conocimiento de Cristo debe ser una realidad en nosotros, y es la segunda palabra que el Nuevo Testamento utiliza para conocimiento. La segunda palabra que el Nuevo Testamento utiliza para conocimiento es el oida, que tiene que ver con un conocimiento vivencial en el espíritu. Les voy a explicar cómo funciona esto y les voy a dar algunos ejemplos. Job, por ejemplo, Job, ya ven ustedes todo lo que le pasó, toda la tribulación que llevó, y por qué Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job dice: yo sé que mi Salvador, que mi Redentor vive y de las cenizas me puede levantar. Este es un conocimiento intelectual, ginosko, que en ese momento de tribulación llegó al espíritu, y ese espíritu lo evidenció y lo hizo vivir en base a ese conocimiento. ¿Por qué Job no se atribuló? Porque Job sabía
sé que mi Redentor vive. Entonces no importa si lo sientes o no, lo importante es que conozcas que tu Redentor vive, porque en la tribulación los sentimientos son como arenas movedizas en los que te puedes hundir. Pero el conocimiento es como estar parado en la roca. Sabes que vas a estar firme y que de ahí no te van a mover. Entonces debemos crecer en ese conocimiento. A Abraham también le pasó algo similar. Cuando iba a sacrificar a su hijo, nosotros podemos ir pensando, ay, pobrecito Abraham, lo que le estaba pasando. Pero Abraham tenía un conocimiento de Dios extraordinario. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 narra la historia del sacrificio de Isaac y menciona que mientras Abraham iba caminando, él iba pensando que Dios era poderoso para levantarle descendencia aún de la muerte. Esto era lo que conocía Abraham. Dios es poderoso para levantarme descendencia aún de la muerte. Por eso cuando Isaac le dice, papá, mira, llevamos todo para el holocausto, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Y el cordero? ¿Qué hacemos con él? Y entonces Abraham le dice, no te preocupes, Dios se proveerá de una ofrenda. Eso es conocimiento. Abraham no le contestó eso a Isaac solo porque sí, solo para que despistara al enemigo. Abraham le contestó esto porque él sabía que Dios se había de proveer una ofrenda. Entonces, este es el ginosco que en el momento justo llega a nuestro espíritu y se vuelve un conocimiento oida, vivencial desde nuestro espíritu. Por esto la gracia y la paz se nos es multiplicado en Cristo Jesús por medio y mediante del conocimiento. El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en el verso 3 entendemos un segundo beneficio del conocimiento. Todo lo que pertenece a la vida, y la palabra vida ahí es al Zoe de Dios, a la vida de Dios, todo lo que pertenece a la vida de Dios, todo se nos ha sido dado, todo se nos ha sido entregado por su divino poder, pero mediante el conocimiento de Cristo. Entonces, si nosotros no llevamos fruto en cuanto al conocimiento de Cristo, no vamos a entender todas estas riquezas de la gracia en Cristo. Es por eso también lamentable como muchas personas llevan años y años en la iglesia y su conocimiento es escaso. Ellos saben de Jesús que nació, murió, resucitó y va a venir. Y eso es una verdad y eso es una realidad y está bien. Eso es algo extraordinario, pero es un conocimiento básico. No conocemos de las riquezas que se nos han sido entregadas en Cristo Jesús. Entonces no disfrutamos de todas las cosas que pertenecen a la vida Zoe de Dios que se nos han sido dadas. Además, en ese conocimiento se nos dan promesas que son una herencia eterna para nosotros en el nuevo pacto y que nos hacen participantes de la naturaleza divina. El conocimiento te hace participante de la naturaleza divina. Se te ha entregado, se te ha dado, pero ¿por qué no participamos de ella? Por falta de conocimiento. Así que quiero invitarte a que podamos crecer en el conocimiento de esa naturaleza divina. Entonces, tres cosas, tres aspectos importantes por los cuales crecer en ese conocimiento. Esos beneficios son, número 1, gracia y paz se nos son multiplicadas en Cristo. Número 2, conocemos las cosas que se nos han sido entregadas, que pertenecen a la vida. Y 3, somos participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿yo puedo planificar crecer allí en ese conocimiento? Definitivamente que sí. Tú puedes planificar crecer en ese conocimiento cuando
haces el espacio para ver estos videos, cuando vas a tu congregación y eres expuesto a las escrituras para que la palabra de Dios sea formada en ti, Cristo sea formado en ti, cuando lees las escrituras con hambre de conocer y saber de Cristo, allí creces en el conocimiento. Así que quiero invitarte a que puedas crecer en el conocimiento de Cristo, en el nuevo pacto, en la gracia, en el reino y la vida del Espíritu, porque todas estas cosas te van a llevar a que en ti sean multiplicadas la gracia, la paz, las cosas que se te han sido dadas que pertenecen a la vida Zoe de Dios y la participación a una naturaleza divina. Así que espero que puedas planificar crecer en el conocimiento de Cristo este año y que la gracia y la paz sean multiplicadas en tu vida por medio del conocimiento de Cristo. En la tierra como en el cielo.